Sean bienvenidos, queridos amigos, a este canal de YouTube donde semana a semana estamos estudiando juntos la lección de la escuela sabática. Si eres nuevo, si por primera vez ves un video en este canal, recuerda que estás invitado a suscribirte, a que puedas activar la campanita para que recibas cada material semanalmente. ¿Está bien? Y anunciarles que durante estas semanas estamos realizando la transmisión en vivo de la lección de la escuela sabática a través del canal de Facebook que aparece allí abajo en la descripción. Todos los sábados a las 10 de la mañana hora de Perú. Consulta los horarios de tu país. Puedes conectarte a través del canal para juntos hacer un estudio de la lección de la escuela sabática. Esta semana hemos estudiado una lección bastante especial, bastante importante, que nos ayudará a comprender cómo Jesús y cómo los apóstoles consideraban a las Sagradas Escrituras. Así que aquí empezamos. Lección número 3 y el título es ¿Cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles? Por muchos años la filosofía se encargó de colocar en tela de juicio la autoridad de la Biblia y su inspiración. Fue tanto así que los reformadores tuvieron un lema que era ad fontes, es decir, volver a las fuentes. Mejor dicho, el objetivo de los reformadores cristianos era que el ser humano vuelva nuevamente a la palabra verdadera, a la palabra de Dios. Sin embargo, esto no fue fácil y hasta el día de hoy muchos se ha cuestionado la palabra de Dios y muchos piensan de que hoy en día la Biblia ya no es tan relevante como lo fue en el tiempo antiguo. Es más, muchos consideran que la Biblia ya no debería ni siquiera ser un libro sagrado, sino que cada uno debería dirigirse de acuerdo a su experiencia. ¿Qué crees tú? ¿Será correcto esa forma de pensar? Pues déjame decirte que la palabra de Dios no está relegada ni al pasado ni al futuro. ¿Qué quiero decirte con esto? Que la palabra de Dios, queridos amigos, nos acompaña a través de toda la historia. ¿Me dejo entender? Por eso el propósito de la lección de esta semana es que nosotros podamos entender, y la Biblia nos quiere mostrar que tanto Cristo como los discípulos respetaron la autoridad de la Biblia, y no solamente eso, sino que vivieron de acuerdo a la palabra de Dios. Yo quiero compartir contigo las 3 enseñanzas que vamos a ver el día de hoy. En primer lugar, Jesús y la Biblia. Número 2, los discípulos y la Biblia. Y número 3, el ser humano de hoy y la Biblia. Vamos a ver cada uno de ellos. Existen muchas personas hoy en día que aseguran que el Antiguo Testamento ya quedó en el pasado y que hoy deberíamos centrarnos solamente en el Nuevo Testamento. ¿Qué piensas tú acerca de eso? ¿Crees que es una posición correcta? ¿Qué fue de Jesús? ¿Qué hizo Jesús cuando llegó a la tierra? ¿Qué hizo Jesús cuando creció y se encontró con los fariseos y con los principales de la sinagoga? ¿Será que Jesús defendió a la Escritura? ¿O será que Jesús dudó de la Escritura? Pues déjame decirte que en toda la Biblia nunca vas a encontrar un solo registro en que Jesús haya dudado de la Escritura. Es más, solamente podemos, y vamos a ir más adelante algunos versículos, mostrar que constantemente Jesús recurría a la fuente de autoridad divina para responder preguntas de sus adversarios. Así es. Y yo quiero mostrarte en esta primera parte algunos versículos de cómo Jesús defendía la ley, pero no solamente defendía la ley, sino que Jesús también defendió todo el Antiguo Testamento. Vamos a ver allí. Yo quiero invitarte a que veas en tu Biblia lo que dice el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 35 al 40. Veamos lo que dice. Entonces los fariseos, cuando oyeron que había hecho callar a los saduceos, se reunieron. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarlo diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Interesante, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Jesús aquí? En primer lugar, Jesús está citando Deuteronomio 6:5. Y en segundo lugar, Jesús está reafirmando la ley de los 10 mandamientos. Que claro, sabemos que se resume justamente en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Aquí Jesús utiliza un versículo del Antiguo Testamento y reafirma la ley.
¿Te das cuenta? Jesús siempre estuvo de acuerdo con la escritura del Antiguo Testamento. Es más, Jesús al final de este versículo dijo así: de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y esta expresión, la ley y los profetas, no se está refiriendo solamente a la ley de los 10 mandamientos. Recuerda que para los judíos la ley era la Torá, y la Torá era, o es, mejor dicho, el Pentateuco. Quiere decir que la ley representa o simboliza o significa los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces Jesús estaba diciendo que los mandamientos del amor a Dios y del amor al prójimo, era la base para todo el Antiguo Testamento, tanto para la ley, o sea, para el Pentateuco, como para los profetas, para los libros proféticos se estaba refiriendo. Entonces para Jesús, las escrituras eran la base del amor. Pero hay un texto más que me gustaría compartir contigo. Vamos a ver allí lo que dice Mateo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Vemos lo que dice. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Interesante. Acá Jesús dice que Él no vino a abolir. ¿Qué significa abolir? Abolir significa quitarle valor a algo o desautorizar una ley que está vigente. Por lo tanto, Jesús no vino a cambiar la ley. Jesús no vino a cambiar lo que los profetas escribieron en el Antiguo Testamento, sino que vino a ¿qué? A cumplir justamente lo que de Él ya se había escrito. Pero llama la atención nuevamente que en este versículo está la frase ley o profetas. Igual, porque recuerda, la ley era o es el Pentateuco. No se está refiriendo aquí solamente a los 10 mandamientos, sino a la Torá, a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Por lo tanto, nuevamente Jesús está diciendo que la escritura está en vigencia y que deben ser cumplidas y no debe ser abolida, y la palabra de Dios no debería ser ni siquiera cambiada por un ser humano. ¿Me dejo entender? Ahora, así como Jesús defendió la ley, los 10 mandamientos, la Torá, los 5 primeros libros, Jesús también se encargó de defender todo el Antiguo Testamento. Vamos a ver algunos versículos para poder entender esto. Veamos allí lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 27 en adelante. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y luego les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumplieran todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Interesante. Al inicio decía que Jesús declaró todas las escrituras. ¿Y qué significaba todas las escrituras? Pues en el versículo último vemos que Jesús hablaba de la ley de Moisés, o sea, del Pentateuco, de los libros proféticos y de los salmos. Recuerda que los salmos era parte de una estructura de los libros del Antiguo Testamento. Hoy nuestra Biblia en español tiene 5 partes, que son el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. Sin embargo, para los judíos solamente tiene 3 partes: Nevijín, Ketubín y la Torá. Mejor dicho, el Pentateuco, los profetas y los salmos. ¿Me dejo entender? Entonces, aquí vemos nuevamente Jesús lo que está haciendo es haciendo referencia de forma general y de forma específica y detallista, dando a entender que no solo vino a cumplir con la palabra de Dios, sino que Él, aparte de cumplirla, conocía perfectamente lo que hablaba en el Antiguo Testamento. Jesús conocía la Biblia. Jesús conocía lo que los profetas habían escrito de él. Es por eso que tú vas a encontrar muchas referencias que Jesús hace. Por ejemplo, Jesús hace referencia a Noé. ¿Qué tal si vemos allí lo que dice Mateo 24, versículo 37 al 39? Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Te das cuenta? ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Jesús está citando una historia del Antiguo Testamento, porque Jesús conocía las historias de la Biblia.
Por ejemplo, en Mateo 12, versículo 3 y 4, Jesús hace referencia a David. En Marcos 10, versículos 6 al 8, Jesús hace referencia a la creación del Génesis. En Lucas, capítulo 4, versículo 25 al 27, Jesús hace referencia al tiempo de Elías. Entonces, que quede claro, Jesús respetó la autoridad de las Escrituras. Ahora, yo te pregunto, si Jesús conocía y respetaba la autoridad de las Escrituras, ¿por qué existe tanta gente que duda de ella? ¿Te has preguntado de eso? Comparte en tu clase. ¿Por qué crees que hay gente que duda aún de las Escrituras si Jesús mismo la cumplió? Compártelo allí, ¿ok? Vamos a la segunda parte de la lección. Bien, los escritores del Nuevo Testamento abordan la Biblia de la misma forma que Jesús. Ya hemos visto en esta primera parte que Jesús no abolió la ley, no abolió los escritos del Antiguo Testamento. Claro, no hasta un tiempo, en algunos casos. Sin embargo, Jesús dijo bien claramente que Él había venido a cumplir lo que estaba escrito, y eso fue lo que hizo. Ahora, ¿qué hay con los autores del Nuevo Testamento? Pues los autores del Nuevo Testamento siguieron justamente la misma forma de Jesús. No vas a encontrar un solo pasaje en la Biblia en que los autores cuestionen la palabra de Dios. Es más, los mismos autores, al igual que Jesús, comentaban y constantemente citaban al Antiguo Testamento como una muestra de autoridad vigente. Y esto es importante que nosotros podamos entenderlo. Ahora mira, es importante mencionar que las enseñanzas que Jesús dio a los discípulos, que las enseñanzas dejó a los apóstoles, esa enseñanza era la base de los evangelios y era la base de las cartas epistolares. Te voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, Mateo y Lucas, ¿sabes qué hacen? Ellos inician su libro, Mateo y Lucas, con la genealogía de Jesús, que abarca casi el 100% de nombres o de personajes del Antiguo Testamento. ¿Te das cuenta? Si Jesús le dio autoridad a las escrituras del Antiguo Testamento, pues los discípulos hicieron lo mismo. Mateo y Lucas, como mencioné, empiezan su libro con la genealogía, donde los personajes son del Antiguo Testamento. Podemos mencionar a Pablo, que Pablo deja en claro lo que dice en 2 Timoteo 3:16, que lo hemos repetido ya muchas veces en estos videos. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura. No hay escritura que no sea inspirado. Por lo tanto, tienes que aprender a aceptar toda la Biblia. Es más, vamos a poner otro ejemplo. Pablo, en el libro de Hebreos, capítulo 11, ¿qué hace? Cita. ¿Y a quiénes cita? A los héroes de la fe. Y la mayoría, por no decir casi todos, ¿de dónde son esos héroes de la fe? Del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque así como Jesús, los apóstoles, los discípulos, los escritores, también le dieron autoridad a lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. ¿Por qué era la Sagrada Escritura? Porque era justamente la Biblia. Y hay cientos de referencias del Antiguo Testamento. Ojo con esto, hay cientos de referencias en el Antiguo Testamento que ahora se encuentran en el Nuevo Testamento. Es decir, un erudito compiló una lista. Esto está en tu lección de escuela sabática. Dice que un erudito compiló una lista de 2.688 referencias que hacen los autores del Nuevo Testamento acerca de los autores del Antiguo Testamento. 2.688 referencias, entre las cuales 400 referencias que están en 400 versículos, vamos a ponerlo así, 400 versículos que están en el Nuevo Testamento son del libro de Isaías. ¿Te das cuenta? 370 son de Salmos y 220 son de Éxodo. Entonces, yo pregunto, los discípulos, los autores del Nuevo Testamento, al colocar versículos o referencias de los que los autores del Antiguo Testamento escribieron, ¿qué significa eso? No significa que ellos avalaban aún la autoridad de lo que los escritos del Antiguo Testamento se había dicho. ¿Acaso no crees tú que si un autor del Nuevo Testamento escribió sobre Moisés, escribió sobre David, escribió sobre algún rey, escribió sobre Noé, no fue justamente porque todavía la palabra de Dios sigue intacta entre nosotros? Pues nuevamente volvemos aquí a esto, que la palabra de Dios es toda inspirada por Dios. No hay parte de la Biblia que no sea inspirada. Tenemos que aprender a creer en toda la Escritura. Si crees en el diluvio, cree en la creación.
Si crees en la resurrección de Cristo, cree en los milagros, cree entonces que se abrió un mar rojo, pero tú no puedes utilizar la Biblia para creer las partes que a ti te conviene o que tú entiendes y las que no las dejes de lado. No, así no funciona la Escritura. Yo quiero cerrar esta segunda parte leyendo lo que dice Hechos capítulo 26, versículo 22 y 23. Veamos lo que dice allí. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. ¿Te das cuenta de algo? Aquí Pablo está haciendo una bonita referencia acerca de los escritos del Antiguo Testamento, que todavía continúan vigentes. ¿Ok? No podemos separar el Antiguo y el Nuevo. La palabra es una sola. Vuelvo a repetir, todo es inspirado por Dios. Y lo que está haciendo aquí Pablo es nombrar a los profetas y a Moisés, que ellos hablaron lo que está escrito allí y que hablaron sobre Jesús y se cumplió. Entonces, tanto Jesús como los discípulos tenían claro la autoridad de las Sagradas Escrituras. Yo pregunto, ¿cómo será ahora en nuestra actualidad? ¿Tú crees que deberíamos darle autoridad a la palabra de Dios? ¿Tú crees eso? Vamos a la última parte de la lección para poder entenderlo. Bien, nosotros hemos sido llamados a seguir el ejemplo de Jesús y a vivir como Él vivió en esta tierra. Si Jesús le dio autoridad a la Escritura, y Jesús dijo que no vino a cambiar lo que estaba escrito, yo pregunto, ¿es el ser humano acaso entonces capaz para cambiar la palabra de Dios? ¿Es acaso el ser humano capaz y está sobre Jesús mismo para hacer o para interpretar como Él quiere la palabra de Dios? Claro que no. Somos llamados a tener su poder. Somos llamados a tener su fortaleza, pero principalmente llamados a tener la sabiduría que Jesús tuvo en esta tierra. ¿Sabes por qué? Porque sus milagros que Jesús hizo aquí en la tierra eran básicamente un resultado de la comunión permanente que tenía con su Padre y el poder del Espíritu Santo que le dio a Él. Es igual, nosotros necesitamos cada día aferrarnos a la palabra de Dios. Mira, allí la lección de esta semana empieza y decir el texto bíblico central está en Mateo capítulo 4. Tú recuerdas que en Mateo capítulo 3, voy a empezar por allí, en Mateo capítulo 3, Jesús se bautiza. Y fue un momento especial para Jesús, fue un momento especial para la humanidad, porque Jesús estaba iniciando su ministerio aquí en la tierra. Ahora, déjame decirte algo, Elena de White menciona que entre la multitud que se encontraba en aquel momento viendo el bautismo de Jesús, ¿sabes tú quién se encontraba presente? En aquel momento se encontraba Lucifer, Satanás. Satanás se encontraba frente a la multitud viendo cómo su archienemigo, cómo aquel que lo destituyó del cielo cuando se pelearon, ahora estaba bautizándose. Y ahí estaba Satanás presente. ¿Sabes qué pasó? Ya conocemos la historia en el capítulo 4. Jesús fue llevado a lo que hoy conocemos como el monte de las tentaciones. Y Jesús fue tentado. Jesús tuvo que ser tentado en 3 cosas. Y vale recordar que la primera tentación tuvo que ver ¿con qué? Con el apetito. ¿Por qué Adán y Eva cayeron? Por el apetito. Ahora Jesús tenía que vencer esa primera prueba, esa primera tentación. Lo interesante de todo esto es que era un momento decisivo para el ministerio de Cristo. Este momento tenía que enfrentar Jesús al enemigo y derrotarlo. Y ¿sabes? Y lo hizo así, en 3 ocasiones. ¿Y sabes cómo derrotó Jesús a Satanás? Lo hizo con un escrito, está. Versículo 4, versículo 7 y versículo 10 de Mateo capítulo 4. Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y finalmente dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. ¿Sabes por qué? Porque ese es un claro ejemplo que durante todo el ministerio de Jesús en la tierra, Jesús siempre apuntó a las Escrituras para poder defenderse
de los ataques del diablo y de la gente que tenía en contra de su ministerio. ¿Sabes tú cuál es nuestra fortaleza, queridos amigos, para defendernos frente a las tentaciones que Satanás tiene para nosotros? ¿Sabes cómo nosotros podemos defendernos cuando la gente nos calumnia, cuando la gente nos envidia, cuando la gente nos trata mal? ¿Sabes tú cómo podemos responder frente a esa gente que nos hace daño? A través de la palabra de Dios. Nuestra fortaleza viene únicamente de la palabra de Dios. Pero si yo no leo la Biblia, yo no voy a tener ese poder que el Espíritu Santo me quiere dar. ¿Me dejo entender? Es por eso que, de igual manera, amigos, vuelvo a repetir, nuestra máxima autoridad y nuestra defensa frente a las tentaciones que Satanás nos coloca es la palabra de Dios. Amigos, nunca vamos a vencer si no creemos y no vivimos bajo la palabra de Dios. Entonces, así como para Jesús la Biblia o las Sagradas Escrituras fue su fortaleza, de igual manera para ti y para mí la Biblia será siempre nuestra fortaleza. ¿Me dejo entender? 3 cosas sencillas que hemos aprendido de esta lección. Número 1, que Jesús reafirmó que la Escritura tiene aún autoridad vigente y que nada debe ser cambiado por mano humana. ¿Ok? Número 2, los discípulos también fueron guiados por el Espíritu Santo a afirmar en varias ocasiones la veracidad y la autoridad de la Biblia. Y número 3, recuerda, solamente si nosotros vivimos bajo la palabra de Dios, vamos a poder vencer las artimañas y las tentaciones y los engaños, no solo de Satanás, sino los engaños de mucha gente que intenta hacernos confundir con la palabra de Dios. Lee la Biblia y recuerda, la Biblia se interpreta así sola. Que Dios te bendiga.